¿Cómo están? Un saludo muy especial desde la Alianza Cristiana y Misionera de Comas, de todo el cuerpo pastoral, del reverendo Ángel Barrientos, pastor titular de nuestra iglesia. Un saludo para todos nuestros hermanos de la iglesia Roca Eterna. Hoy quiero compartir este tema, seguro que esperamos sea tan importante para usted. Isaac, un hombre de fe. Isaac, un hombre de fe. El libro de Génesis, capítulo 17, versículo 19, va a decir lo siguiente: pero Dios le respondió: aunque no lo creas, Sara misma va a darte un hijo y tú le pondrás por nombre Isaac. Mi pacto con él y con sus descendientes durará para siempre. Permítame elevar unas palabras de oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te adoramos. Guía por favor este mensaje, que llegue a nuestros corazones, que tu palabra sea esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma. Señor, alimenta nuestras vidas con tu palabra, guíanos con tu Santo Espíritu y permítenos tener el desafío tuyo para continuar dándote a ti la gloria, el poder, la majestad y la alabanza. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos de la iglesia Roca Eterna, hoy entonces compartiendo este tema, Isaac nos muestra que un hombre de fe refleja tres evidencias. Un hombre de fe refleja tres evidencias. La primera evidencia es que un hombre de fe tiene un padre de fe. Recuérdalo bien, un hombre de fe tiene un padre de fe. En segundo lugar, un hombre de fe tiene experiencia con Dios. Un hombre de fe tiene experiencia con Dios. Y la tercera evidencia, un hombre de fe tiene descendencia eterna. Un hombre de fe tiene descendencia eterna. Vamos con la primera evidencia. Un hombre de fe tiene un padre de fe. En el caso de Isaac, lo vemos seguro de una manera tan especial, tan peculiar, teniendo al padre de la fe, teniendo a Abraham como guía, como progenitor. Y qué importante es, queridos hermanos, que hagamos esa labor. Qué importante es que nosotros como cristianos recordemos a nuestros padres. Y seguro sus actos de fe han forjado nuestras vidas. Pero también los que somos padres, recordemos que nuestros hijos deben ser formados en la fe, conforme a nuestro ejemplo de vida. El libro de Génesis capítulo 22, versículo 18 va a decir lo siguiente: yo te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia, porque tú me obedeciste. Es que un padre que le enseña la obediencia a sus hijos pasa a ser un padre de fe. Un padre que le enseña la obediencia a sus hijos muestra una forma de vida totalmente distinta a la vida de este mundo, porque en este mundo lo que refleja la sociedad es una continua desobediencia, una sociedad que camina rumbo a la anarquía. Pero un padre de fe es un padre que le enseña la obediencia a sus hijos, una obediencia a Dios. Desde nuestra relación con Dios tenemos la responsabilidad de ser ejemplo para nuestros hijos y modelo de obediencia para su formación y futuro. El libro de Génesis capítulo 21, versículo 5 dice: cuando nació Isaac, nombre que quiere decir se ríe, Abraham tenía 100 años. Fíjate, Abraham tenía 100 años. Y Abraham reflejó una vida transparente. Abraham esperó 100 años de obediencia y sujeción a la promesa de Dios. ¿Cuánto tiempo necesitas esperar tú? ¿Cuánto tiempo necesita esperar tu vida? Necesitas esperar tú para reflejar, ser ese hombre de fe. Un hombre de fe entonces tiene un padre de fe. Qué importante es que nosotros valoremos ese sentido, porque le damos sentido también a la familia, porque le damos reconocimiento a nuestro progenitor, pero también nos desafiamos a ser buenos padres, buenos
y verdaderos. Entonces, de esa forma podemos reconocer que nuestra vida también es un ejemplo con una familia verdadera. Vivimos transparentemente. Mi familia contempla mi salvación y anhela ello para sus vidas. Nos alejamos de la desobediencia y enseñamos a nuestra familia a vivir en integridad y fe. Somos fieles a Dios y a nuestra familia. Seguro que Isaac vio en Abraham a un hombre que era ejemplo para él, a un hombre que era su héroe de la fe, a un hombre que le enseñó a amar a Dios, que le enseñó a temer a Dios, que le enseñó la importancia de esperar en Dios la bendición y la recompensa para sus vidas. El libro de Salmos capítulo 28, versículo del 1 al 3 dice lo siguiente: Dios bendice a todos los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas. Si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. En el seno de tu hogar comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo. Tu esposa tendrá muchos hijos. Parecerá un racimo de uvas. Nunca en tu mesa faltará comida y tus hijos crecerán fuertes como los olivos. Qué hermosa promesa para un hombre obediente a Dios, para un hombre que forja su vida en el camino a la obediencia y que por lo tanto pasa a ser un ejemplo de vida. Un padre que le enseña a depender de Dios. Sí, un hombre de fe tiene un padre de fe, un padre que le enseña a depender de Dios. Queridos hermanos de la Iglesia Roca Eterna, ¿estás tú enseñando a tus hijos a depender de Dios? Queridos hijos, ¿están ustedes reconociendo a ese padre que les enseñó a depender de Dios? Nosotros pasamos por este mundo y no estaremos siempre con nuestros hijos. Sin embargo, mi enseñanza perdurará en sus vidas y su descendencia. Qué importante es la enseñanza de la palabra de Dios. Todos recordamos el libro de Proverbios cuando dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. ¿Cómo fue instruido Isaac? ¿Cuáles fueron las enseñanzas de Abraham desde tan pequeño, desde tan corta edad? Enseñarle a depender de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 16 dice: hizo el pacto con Abraham y se lo confirmó a Isaac. Fíjate la relación de padre a hijo, la bendición al padre, la confirmación al hijo. Qué importante es cuando el padre marca la línea para la vida de sus hijos, marca la línea para la vida de la familia. Querido hermano, querida hermana, qué importante es que tú estés formando un hombre de fe, una mujer de fe, que tenga una dependencia eterna y que viva triunfante con una fe inconmovible, que tenga una dependencia diaria de Dios, vivir triunfantes confiando en Cristo cada día, vivir triunfantes en medio de la situación que hoy vivimos, en medio de las dificultades que hoy vivimos, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, en medio de las situaciones que vive el país, en medio de las situaciones que vive el mundo entero. Hechos capítulo 3, versículo 13 va a decir lo siguiente: nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, adoraron a Dios. Y ese mismo Dios es quien nos ha enviado a Jesús como Mesías y nos ha mostrado lo maravilloso y poderoso que es Jesús. Me llama la atención el texto cuando menciona ya no solamente a Abraham e Isaac, sino ahora extiende la relación hacia Jacob. Qué importante es, querido hermano, querida hermana, que tú puedas reconocer que tu fe en el Señor,
que tu enseñanza de la palabra no solamente puede bendecir a tu descendencia, sino también a la descendencia de tu descendencia. Qué importante es que marques la línea para tu familia, para que formes hombres y mujeres de fe. Qué importante es que nosotros podamos recordar esta primera evidencia. Un hombre de fe tiene un padre de fe. Recuérdalo bien. Un hombre de fe tiene un padre de fe. Abraham fue el padre de la fe. Tenemos una gran responsabilidad de guiar a nuestros hijos a través de nuestra fe en Dios y ser ese Abraham que pueda moldear la vida de su descendencia al modelo de Cristo. Segunda evidencia. La segunda evidencia. Un hombre de fe tiene experiencia con Dios. Un hombre de fe tiene experiencia con Dios. ¿Recuerdas a Job cuando decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? Seguro que Job en algún momento compartió de ese Dios sanador, de ese Dios que tiene todo el control de la humanidad, pero en ese momento especial de su crisis, pudo entender a ese Dios sanador, a ese Dios todopoderoso. Cuando tú tienes momentos de dificultad, seguro verás al Dios proveedor, verás a Jehová Jireh en tu vida. Qué importante es ese momento de la experiencia acumulativa con Dios. Génesis capítulo 22, versículo del 7 al 8 dice lo siguiente. Pero Isaac le dijo a Abraham, Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecerle a Dios? Abraham le respondió, ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío. Y así siguieron juntos su camino. Seguro que a Isaac le quedó siempre ese pensamiento en su vida. Siempre le quedó ese ejemplo en su vida, el camino con su padre, para ir a brindar un sacrificio a Dios y entender que Él pudo haber sido ese sacrificio, pero sobre todo entender que estaba Dios al control de todo, mostrando el cordero que iba a ser sacrificado. Qué importante es entender que nuestra vida es una vida de experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque es una vida que se ha rendido a Dios, una vida rendida a Dios. La experiencia con Dios es un galardón y privilegio que tenemos todos aquellos que hemos rendido nuestras vidas a su santa voluntad. Todos aquellos que hemos rendido nuestras vidas a su santa voluntad. He rendido mi presente a Dios. Sí, he rendido mi presente a Dios. Si tú nos acompañas por primera vez aquí en la Iglesia Roca Eterna, si este es el primer momento que tú estás con nosotros, déjame graficarte esto. Es decir, tu presente, este momento, este instante de tu vida no es casualidad, sino es una oportunidad de Dios para que tú rindas tu vida a Él y puedas reconocerlo en tu corazón como tu Señor y Salvador y pases de muerte a vida. Isaac vivió en carne propia la experiencia de la fe de su padre y creció en dicho conocimiento del Dios vivo y verdadero. Marcos capítulo 10 versículo 28 va a decir lo siguiente. Pedro le dijo, recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús les respondió, les aseguro que quien haya dejado algo por seguirme y por anunciar las buenas noticias, recibirá tu premio. Vuelvo a decirte lo mismo, si esta es la primera vez que estás con nosotros, si tú dejas algo por Dios, déjame decirte que no serás olvidado, sino que Dios te bendecirá con toda bendición eterna. Y si tú, como hermano de la Iglesia Roca Eterna, dejas tantas cosas que están a tu alrededor y que te impiden servir a Dios y proclamar las buenas nuevas, déjame decirte que de Dios
recibirás siempre la recompensa. ¿Por qué? Porque no solamente he entregado mi presente a Dios, sino también porque he entregado mi futuro a Dios. He entregado mi futuro a Dios. Un hombre de fe continúa hacia adelante aún en medio de la crisis más grande, ya que sabe que su Dios tiene el control de todo. Permítame citar lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo del 11 al 13, dice lo siguiente: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Querido amigo, querida amiga que hoy estás por primera vez, es el momento que busques a Dios con todo tu corazón, y Dios va a dejarse hallar, porque dice que Dios ha creado todas las cosas para que al menos a tientas le podamos encontrar. Querido hermano de la Iglesia Roca Eterna, los planes que Dios tiene para ti son planes de bien y no de mal. Confía en el Señor, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios todopoderoso, es el Señor de toda la humanidad. Y cuando nuestra vida va creciendo en experiencia en Dios, entonces pasamos a ser un hombre de fe que tiene experiencia y conocimiento en Dios. ¿Por qué? Porque conoce a Dios y sus propósitos. Conoce a Dios y sus propósitos. Los actos evidentes de una vida fidelizada a los estándares divinos y la obediencia al Padre que pertenecemos nos debe mostrar como seguidores del ejemplo de Cristo, a quien imitamos y glorificamos diariamente con la guía del Espíritu Santo. Génesis capítulo 22, versículo del 9 al 12 va a decir: cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y sobre él preparó la leña para el fuego. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo cuando oyó que Dios lo llamaba desde el cielo. Abraham respondió y Dios le dijo: no le hagas daño al niño. Estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. Fíjate, un hombre de fe es un hombre que tiene experiencia con Dios porque conoce a Dios y sus propósitos. Isaac comenzó a experimentar desde muy temprana edad esos propósitos de Dios. ¿Cómo entender que tu padre esté a punto de matarte? ¿Cómo entender que vas camino llevando la leña para tu propio sacrificio? ¿Cómo entender las cosas que están pasando alrededor? Y cómo entender ahora que Dios le da el sacrificio y premia la obediencia de su Padre. Qué importante es conocer a Dios de primera mano a través de su palabra. Conocer a Dios de primera mano a través de su palabra. Las personas de fe se fundamentan en la palabra de Dios. Las personas de fe tienen sus bases en la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De primera mano a través de su consagración a Dios. Las personas de fe viven consagradas a Dios integralmente y progresan en su obra. Querido hermano de la Iglesia Roca Eterna, las personas de fe viven consagradas a Dios y progresan en su obra. Recuérdalo bien. Somos árboles en la Iglesia de Dios que damos frutos a su tiempo. Damos frutos a su tiempo, no antes ni después, pero tampoco somos aquellos que no dan frutos. Debemos dar frutos para el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58 va a decir lo siguiente: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano.
Querido hermano de la iglesia Roca Eterna, tu trabajo en la obra del Señor no es en vano. No es en vano. Dios tiene hermosos tiempos para ti y para la iglesia Roca Eterna. Dios tiene preciosos momentos para esta iglesia que es su novia, para esta iglesia que ha sido comprada con su sangre preciosa. Recuerda esta segunda evidencia. Un hombre de fe tiene experiencia con Dios. Un hombre de fe tiene experiencia con Dios. Dicha experiencia le brinda autoridad para vivir y trascendencia para enseñar. El Salmo 37, versículo 23 va a decir: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Vamos a esta tercera y última evidencia. Un hombre de fe tiene descendencia eterna. ¿Recuerdan que Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como las arenas del mar? ¿Cómo entender ello para un hombre con 100 años que todavía no veía el fruto de la promesa? ¿Cómo entender ello para un hombre que no llegó a ver a su descendencia físicamente hablando como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, pero que sí le creyó en fe a Dios? ¿Cómo entender un hombre de fe que tiene descendencia eterna? Qué importante es entender que ese tipo de hombre deja huellas en su familia nuclear porque vive lo que predica. No es el único de su hogar que cree en Dios, sino que su hogar comienza a creer en Dios porque ese hombre, porque esa mujer vive lo que predica. Porque lo mismo que habla en el púlpito, porque lo mismo que habla en la calle, porque lo mismo que predica a los demás, es lo que vive en su hogar. El libro de Génesis capítulo 26, versículo del 2 al 3 dice: pero Dios se le apareció a Isaac y le dijo: no vayas a Egipto, es mejor que te vayas por algún tiempo a Gerar, donde vive Abimelech, rey de los filisteos. Yo prometo estar siempre contigo. Fíjate, yo prometo estar siempre contigo y bendecirte en todo. Además, a ti y a tus descendientes voy a darles todas estas tierras. Así cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Qué importante es que un hombre de fe deja huellas en su familia nuclear porque vive lo que predica. Parece una incongruencia ganar el mundo entero cuando tu familia se pierde. Parece una incongruencia ganar el mundo entero cuando tu familia se pierde. Querido líder que me escuchas, querido líder que hoy estás conectado, déjame decirte que tu vida debe ser tan transparente en tu hogar que la gente pueda ver lo que lees en la palabra y lo que predicas de la palabra con tus propios actos. Que tú puedas dar evidencia en tu hogar que eres una persona que vive lo mismo que predica, que se comporta según el ejemplo de Cristo, que crees, practicas, vives y predicas lo que la Biblia enseña. No hay corrupción más grande que vivir una doble vida, donde el cristianismo bíblico solo se refleja en el templo a diferencia de nuestros actos públicos, en la lucha diaria que las reglas de juego de nuestra sociedad exigen. No solamente tus hijos ven tu comportamiento, sino también tus compañeros de trabajo, tus empleados en la empresa, tu familia en el hogar. Sabe el tipo de negocio que tienes y sabe si te estás comportando conforme a las reglas de este mundo o conforme a las reglas divinas. Romanos capítulo 15, versículo del 1 en adelante dice: nosotros, los que sí sabemos lo que Dios quiere, no debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos. Más bien, debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad. Todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien.
Así los ayudaremos a confiar más en Dios, porque ni aun Cristo pensaba solo en lo que le agradaba a Él. Debemos ayudar a nuestra familia a confiar más en Dios. El libro de Romanos capítulo 15, versículo del 1 al 4, la siguiente parte dice: como Dios dice en la Biblia, me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Fíjate qué importante es vivir adecuadamente conforme a los principios de Dios. Charles Spurgeon decía lo siguiente: es indispensable que pongamos en práctica aquello que leemos en la palabra de Dios. La esencia de la fe cristiana radica en su práctica y por lo tanto los cristianos deberían ser Biblias andantes de carne y hueso. Los cristianos deberían ser Biblias andantes de carne y hueso. ¿Eres tú? ¿Soy yo una Biblia andante de carne y hueso? Un hombre de fe es aquel que tiene una descendencia eterna porque deja huellas en su iglesia, porque cumple su misión en Cristo. Es un hombre que deja huellas en su iglesia porque cumple la misión de Cristo. Génesis capítulo 26, versículo del 4 al 6 dice: voy a hacer que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo. Por medio de ellos bendeciré a todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y cumplió con todo lo que le ordené. Fue así como Isaac fue a Gerar para hablar con Abimelech y se quedó a vivir allá. Deja huellas en tu iglesia con el ejemplo de Cristo. Un hombre de fe vive piadosamente su ciudadanía celestial, sabiendo que está de tránsito en la tierra y que al cruzar el umbral de este mundo deja huellas trascendentes con repercusión eterna. Querido hermano, querida hermana que hoy me escuchas, el hecho de vivir conforme a los propósitos de Dios nos da no solamente una ventaja en la vida, sino también una autoridad frente a los demás. ¿Por qué? Porque pasamos a tener una vida de servicio a Dios que subyuga tus intereses, que subyuga los intereses de este mundo. Un servicio desinteresado que no se ata a los intereses de este mundo para ser ejercido. El libro de Gálatas capítulo 6, versículo del 7 al 9 dice: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. ¿Recuerdas en algún momento cuando alguien te evangelizó y te llevó a la iglesia y te dijo: este es mi hijo espiritual? Yo sí recuerdo. Aquella persona que un día me presentó al pastor de la iglesia y dijo: él es mi hijo espiritual. Él es mi hijo espiritual. Y qué importante es que tengamos hijos espirituales. Qué importante es que sigamos extendiendo el reino de Dios. Qué importante es ello. Santiago capítulo 1, versículo 27 va a decir: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Debemos enfocarnos en las cosas de Dios, porque de esa manera evidenciamos que somos cristianos que tienen una vida de servicio sacrificial a su comunidad, para que ésta viva los planes de Dios. No solamente evangelizo a alguien, no solamente comparto del amor de Dios a esa persona, sino también que soy un reflejo de Cristo para mi comunidad, para mi sociedad, para las personas que están en necesidad, para las personas que necesitan esperanza, para las personas que en medio de esta pandemia han perdido un familiar o quizás lo han perdido todo. Y paso a ser ese cristiano que tiene una vida de servicio sacrificial a su comunidad.
Un servicio que se gasta con el anhelo que todo ser humano no se pierda más y busque un encuentro con Dios. El hombre de fe acepta los planes de Dios, los pone en práctica y mira hacia el futuro con visión de eternidad. Recuerda esta tercera evidencia: un hombre de fe tiene descendencia eterna. ¿Recuerdas a Isaac? Fíjate lo que dice Génesis 35:29. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Yo recuerdo a estos dos hijos dividiéndose, enfrentándose, luego volviéndose a reconciliar, pero al final de sus días, su padre muere lleno de días y con la bendición de tenerlos juntos. Querido de Dios, si tú eres un hombre de fe, puedes tener la bendición de vivir lleno de días, de partir de este mundo un día viejo y lleno de días, y que tus hijos estén a tu lado. Que tus hijos no solamente estén a tu lado, sino que hayan sido formados conforme a los caminos de Dios y que a través de ellos se siga extendiendo el reino de Dios. Permítame ir culminando este tiempo. Isaac nos muestra que un hombre de fe refleja tres evidencias. Número 1, un hombre de fe tiene un padre de fe. Y tú y yo debemos ser hijos de fe honrando a nuestro padre o convirtiéndonos en padres de fe, guiando a nuestros hijos a seguir el camino de Dios. En segundo lugar, un hombre de fe tiene experiencia con Dios. Y tú y yo debemos ir acumulando esa experiencia con Dios cada día, sumergiéndonos más en los ríos de su Espíritu, sumergiéndonos más en su presencia, sumergiéndonos más en la oración y en la palabra. Y la tercera y última evidencia: un hombre de fe tiene descendencia eterna. Si tú no tienes hijos espirituales, permítame hoy desafiarte a que comiences a extender el reino de Dios y que hoy puedas ganar uno más para Cristo. Que hoy puedas ganar uno más para Cristo. Que hoy más personas vengan a tener un encuentro con Dios. Queridos amigos que nos acompañan por primera vez, queridos amigos que por primera vez hoy se unen a esta transmisión, quiero animarles a que hoy puedan rendir su vida a Dios, a que hoy le puedan decir a Dios: Dios mío, hoy te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y aquellos que ya forman parte de esta preciosa iglesia, quiero animarles a que sean hombres y mujeres de fe, que sigan extendiendo el reino de Dios y que la iglesia Roca Eterna siga ensanchando su carpa, extendiendo sus estacas y ganando a su comunidad para Cristo. Ahí donde estás, quiero invitarte a que cierres tus ojos, a que inclines tu rostro y me permitas orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, permíteme orar. Repite conmigo, por favor, dile así: Señor Jesús. Repite conmigo: Señor Jesús, esta es la primera vez que escucho tu palabra. Por eso, en este día, te pido perdón por mis pecados y te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Quita el pecado de mi vida y ayúdame a vivir para ti, para ser un hombre y una mujer de fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Continúa orando ahí donde estás. Y tú, querido hermano, que estás también con los ojos cerrados, puedas decir en este día: Señor, yo quiero ser un hombre de fe, yo quiero ser una mujer de fe para ganar a mi comunidad para Cristo y que mi iglesia Roca Eterna siga dándote a ti la gloria, el poder, la majestad y la alabanza. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, quiero pedirle que por favor nos escriba, que vamos a ponernos en contacto contigo. Que Dios te bendiga y que tengan una gran semana en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús. A Él sea la gloria por siempre. Amén y amén.